noches, soy Claudia Jimena Muñoz, de la Tecnología de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Universidad UNAD Virtual a Distancia. Voy a hablarles sobre la membrana celular. ¿Qué es la membrana celular? Es la estructura que poseen las células que separan el medio externo. También se conoce como la membrana plasmática y se asemeja a un glóbulo lleno de gelatina. La membrana se encarga de contener y proteger el interior de la célula. En las células procariotas, la membrana celular alberga el citoplasma y el material genético. Las células eucariotas de la membrana plasmática envuelven el citoplasma, el núcleo y los organelos. También decimos que inicialmente se creía que la membrana celular era una estructura rígida cuya misión era simplemente mantener encerrados los compuestos dentro de la célula, y ahora sabemos que es flexible, fluida y dinámica. También decimos que la membrana plasmática se caracteriza por su flexibilidad. Esto se debe a la composición de lípidos y proteínas de la misma, que hace que la membrana sea rígida. Además, es semipermeable, y eso significa que a través de la membrana puede pasar ciertos componentes como agua y glucosa, mientras que impide la entrada de otros como la galactosa. También la composición de la membrana celular determina la fluidez de la misma. Estos elementos que conforman la membrana se encuentran en constante movimiento, y la misma no están fijos ni son permanentes. A continuación les hablaré de las funciones de la membrana. La barrera selectiva de la membrana celular permite entrar ciertos elementos y compuestos necesarios para que la célula cumpla sus funciones. Por ejemplo, la glucosa que la célula necesita para obtener energía entra por unos canales transportadores a través de la membrana. En la locomoción, algunas células, como las amebas y los glóbulos blancos, se mueven gracias a la flexibilidad de la membrana celular. Por medio de los flagelos y los cilicios, estructuras especializadas en la membrana celular. También decimos que el transporte celular, la membrana plasmática presenta proteínas que funcionan como canales y transportadores que dejan pasar iones y compuestos. En la señalización, las células también son estímulos en el exterior que son detectados por la membrana celular. Comunicación entre las células. La membrana celular expone a la célula marcadores o iones con los que puede ponerse en contacto con otras células. También vamos a hablar sobre las partes que contiene la membrana celular. Tiene glicoproteína, proteína integrada, bicámara fosfolípica, proteína periférica, microtúbulos, filamentos proteicos, colesterol, proteína integrada y glucolipídico. Hablamos sobre los fosfolípicos. Son los lípidos cuya cabeza está compuesta por un grupo de fosfato, y sus dos colas son cadenas de ácidos grasos. Los fosfolípidos en las membranas forman dos capas entre sí, que se conocen como la bicapa fosfolipídica y que
que constituyen una cuarta parte de la membrana. Decimos que las proteínas constituyen el 55% de la membrana plasmática y que existen proteínas que atraviesan un lado al otro, y que también son proteínas que apenas pasan en la superficie interna o externa de la membrana. Son proteínas periféricas. Los estroles son un grupo de lipídicos que pueden encontrar en las membranas celulares. En las células animales, el principal esterol de la membrana es el colesterol, mientras que las células vegetales predominan en el fotoesterol. Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono o azúcares se encuentran en la superficie externa de la membrana celular, unidas a proteínas glicoleicas o lipídicos glicolipídicos. A continuación les voy a hablar también sobre el transporte de la membrana. Conocemos como transporte pasivo o simple. El transporte pasivo ocurre por difusión, que puede ser simple o también puede ser difusión facilitada. Este tipo de transporte permite el paso molecular a través de la membrana plasmática a favor del gradiente. El gradiente que permite el paso molecular a través de la membrana plasmática a favor del gradiente de concentración o de carga eléctrica de mayor a menor concentración. El transporte de las sustancias se realiza mediante la bicapa lipídica o los canales iónicos e incluso por medio de proteínas integrales, y tenemos 4 mecanismos de transporte pasivo. Uno es el ósmosis, transporte de moléculas de agua a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares y de bajo peso molecular. La difusión facilitada a través es como el transporte celular, donde es necesaria la presencia de un transportador que transporta proteína integral para que las sustancias atraviesen la membrana. Sucede porque las moléculas son más grandes o inclusive en los lipídicos de la membrana es necesario transportarlas con ayuda de esas proteínas integradas.